3.000 personas murieron. Y realmente lo que le decían, no hay pecado bueno, el pecado es pecado. Pero hay 4 pecados que son terribles ante los ojos de Dios. Y es el pecado de homicidio, adulterio, brujería, hechicería y aborto. Son pecados que arrastran maldiciones. Son pecados abominables ante los ojos de Dios. Y escuche ahora lo que le va a pasar a esta persona. Escuche bien. Porque quizá usted está acomodado en un pecado y usted va a decir, no me va a pasar nada. Dice el versículo 30. Al día siguiente Moisés dijo a la gente, ustedes han cometido un gran pecado. Ahora voy a tener que subir donde está el Señor a ver si consigo que los perdones. Y así Moisés volvió a donde estaba el Señor y le dijo, realmente el pueblo cometió un gran pecado al hacerse un Dios de oro. Yo te ruego que los perdone, pero si no los perdonas, borra mi nombre del libro que ha escrito. Cada uno de ustedes tiene su nombre escrito en el libro de la vida. Cada uno de ustedes, con mucho amor, Dios ha escrito el nombre de cada uno de ustedes en el libro de la vida. Pero escucha bien lo que nos pasa cuando nosotros pecamos. Pero el Señor le contestó, solo borraré de mi libro al que peque contra mí. Palabra de Dios. ¿Qué va a hacer el Señor al que peque contra Él? Borrar su nombre del libro de la vida. Ahora bien, ¿qué le pasa al que borran su nombre del libro de la vida? ¿Qué le pasa? Apocalipsis en el capítulo 20, versículo 11. Vi un gran trono blanco. ¿Cómo era el trono? Y blanco es señal de pureza, de santidad. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Delante de su presencia desaparecieron completamente la tierra y el cielo y no se le volvió a ver por ninguna parte. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Y fueron abiertos los libros y también otro libro que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados, diga conmigo, los muertos fueron juzgados de acuerdo con sus hechos y con lo que estaba escrito en aquellos libros. El mar entregó sus muertos y el reino de la muerte entregó los muertos que había en él. Y todos fueron juzgados. Repita conmigo. Y todos fueron juzgados. Cada uno conforme a lo que había hecho. Luego el reino de la muerte fue arrojado al lago de fuego. Ese lago de fuego es la muerte segunda. Y allí fueron arrojados los que no tenían su nombre escrito en el libro de la vida. Te habla de una segunda muerte. La persona ve la muerte como una maldición. Y usted sabe cuando nosotros podemos ver la muerte como una maldición. Cuando realmente la persona lleva una vida desorganizada, una vida lejos de Dios. Y según conocimiento, porque tampoco nosotros podemos decir ese se fue para el infierno y aquel se fue para la gloria. Tampoco nosotros podemos decir eso solamente Dios lo sabe. Pero cuando una gente lleva una vida desorganizada, uno piensa, ¿verdad? Algo más o menos. Entonces, cuando una persona lleva una vida desorganizada, pudiéramos lamentar, por lo menos si muere en pecado mortal, porque sabemos que va para el infierno. Pero cuando una gente muere en santidad, muere en gracia, nosotros pudiéramos hacer fiesta. Nosotros pudiéramos hacer fiesta. Y la persona ve la muerte como una maldición, y la muerte no es una maldición. Lo malo es no saber vivir. La muerte no es mala. Lo malo es no saber vivir. Vivir una vida lejos de Dios. Una vida desorganizada, una vida en pecado. Eso es malo.
La muerte no es mala. Porque nosotros llamamos muerte, pero realmente la muerte no existe. Ello viene sin una segunda muerte, cuando aquella alma sea arrojada a aquel lago de fuego. Pero lo que nosotros llamamos muerte, realmente lo que pasa es que hay una separación entre el alma y el cuerpo. Y como aquella alma abandona aquel cuerpo queda sin vida, porque la vida está en Dios. Y ese cuerpo vuelve al polvo, del polvo era y al polvo volverá. Y la muerte no es mala. Hermano, pero si yo estoy en pecado, ¿qué esperanza hay para mí? ¿Qué esperanza hay para mí si yo estoy en pecado? Aquí viene la solución, hermano. San Marcos, capítulo 1, versículo 4. San Marcos, capítulo 1, versículo 4. Y así se presentó Juan el Bautista en el desierto. Decía a todos que debían volverse a Dios. ¿Qué decía Juan? O sea, volverse a Dios significa arrepentirse, convertirse. Ellos iban, un momento, yo ahorita salgo de aquí, voy para New Jersey, y yo en el camino me devuelvo y cojo para acá otra vez. Eso es volverse, o sea, a un sitio donde ya yo estaba, ya yo había ido. Volverse a Dios. Eso es el pecado. El pecado nos desvía a nosotros del camino. Yo voy caminando y caigo en pecado, yo me he desviado. Entonces, Juan le decía que debían de volverse a Dios. ¿A quién tenemos que volver? A Dios. Vuélvanse a Dios y ser bautizados para que Dios le perdone sus pecados. Palabra de Dios. Para que Dios nos perdone nuestros pecados. Volvernos a Dios. Arrepentirnos y convertirnos. Arrepentirnos y convertirnos. Eso se llama volverse a Dios. Pero muchas veces, Mateo en el capítulo 5, versículo 23, hay personas que les cuesta volverse a Dios. Así que si a llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo delante del altar y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Hay personas que no se ponen de acuerdo ni con su mano. Y el Señor te dice, vete a poner en paz y vuelve a presentar tu ofrenda, dice el Señor. Pero escuche lo que dice el versículo 23, versículo 25. Si alguien te lleva a juicio, ponte de acuerdo con él mientras todavía estés a tiempo, para que no te entreguen al juez, porque si no el juez te entregará a la guardia y te meterán en la cárcel. Te aseguro que no saldrá de allí hasta que haya pagado el último centavo. Palabra de Dios. Si una persona muere en pecado mortal y se va al infierno, ya por esa persona no hay que orar. Ya esa persona no hay que orar. Entonces Dios te dice a ti en esta noche, ponte de acuerdo mientras todavía estés a tiempo. Una persona que ya ha muerto no se puede poner de acuerdo con nadie porque ya su alma no se pertenece. Ya esa alma está sometida allí a la voluntad de Dios. Entonces Dios nos dice a cada uno de nosotros en esta noche que nosotros debemos de ponernos de acuerdo mientras todavía estemos a tiempo. O sea que nosotros tenemos todavía lo que se llama el libre albedrío mientras nosotros estemos vivos aquí respirando aquí en la tierra. La hermana puede salir, voy a salir por esa puerta, me voy por ahí, me voy por allí, y prefiero la luz, prefiero la oscuridad. Ella puede tomar decisiones. Pero después que nosotros nos morimos, ya no podemos tomar decisiones. Ponte primero de acuerdo mientras todavía estés a tiempo. Hermano, analiza con quién tú no te has puesto de acuerdo. Analiza con qué persona tú tienes problemas.
Quizás tú tienes un enemigo, quizás tú tienes una persona que tú no le hablas. Ponte de acuerdo con esa persona. Y tú verás cómo tu vida va a cambiar. Tú verás cómo tu vida va a cambiar. Orando, hermano, en la República Dominicana me acerqué a una joven. Esta joven estaba enferma. La habían llevado a todos los médicos, no le encontraban nada. 7 años esta joven enferma y lucía mal. Acercábamos a esta joven y le imponíamos la mano y el Señor le decía: dile que ella tiene que perdonar para que sea sanada. Una persona trató de hacerle daño y se apoderó un odio grande hacia esa persona en ella. Incluso ella trató de matarla y por eso se enfermó. Cuando decíamos aquellas palabras, aquella joven cayó de rodillas llorando. La joven renunció a aquel odio aquel día y fue liberada para la gloria de Dios y fue sanada. Bendito sea Dios. Sí, hermano. Y Dios quiere que tú te pongas de acuerdo. Hay personas, hermano, con este texto bíblico, Dios me revelaba aquí el purgatorio. Porque si no, te encerrarán en la cárcel y no podrás salir de allí hasta que no pague el último centavo. El que está en el cielo está bien, el que está en el infierno no va a salir de ahí. Pero el que está en el purgatorio, hay esperanza. Te digo esto porque orando, cuando me abandono en la oración, en estos días el Señor me decía que orara por una señora que tiene más de 25 años muerta. Y el Señor me decía: ora por fulana. En el 2007 estábamos dando Felipe en la ciudad de Mao y se estaba quedando un joven en mi casa. Y ese día me levanté y el Señor me levantó con una gran inquietud. Y el Señor me ponía en mi corazón Puerto Plata, en mi mente, en mi corazón Puerto Plata. Dije: ya es tarde para coger para Puerto Plata. En un momento me salió así, como que no fui yo que hablé. Le dije: levántate de ahí que vamos para Puerto Plata. Iba para Puerto Plata, hermano, pero no sabía que iba dirigido por el Espíritu Santo. Cuando llegamos al malecón de Puerto Plata, él empezó a leer un mural que había allá que decía que un avión salía para Europa con 380 personas. Ese avión había caído en tierra dominicana y todos habían muerto. Justamente ese día cumplían 10 años. Y las palabras que el Señor ponía era que aquellas almas estaban gimiendo de dolor en ese lugar. Y el Señor decía que en ese momento le estaba dando descanso. Hermana, y nosotros empezamos a orar. Y el Señor no solamente nos presentaba esas almas como estaban siendo liberadas 10 años después, hermana, sino que el Señor también nos mostraba ya en Europa, hermana, personas que estaban todavía con heridas y Dios me estaba sanando. Madres, mujeres que habían perdido sus esposos, mujeres que habían quedado con problemas, hermanos que habían quedado con enemigos, hermano. Y Dios estaba sanando a aquellos hermanos allá en Europa. Y todavía en una noche, hermanos, seguíamos orando y Dios nos seguía ministrando como el Señor estaba liberando a aquellas personas. O sea, le cuento esto porque la Biblia habla de orar por la intercesión de aquellas almas. Otros hermanos no creen porque a lo mejor esa Biblia no tiene ese libro. Que estos días estaba orando en mi casa, abandonando la oración, y el Señor me decía: ora por 2 personas. Uno que había matado a uno con una pistola y el otro se había caído en un árbol. Y Dios me mandaba orar por esa persona. En estos días, subiendo a una casa allá en New Jersey, voy subiendo la escalera del 3er nivel, y cuando voy subiendo el Señor me permite ver ese hombre en la escalera. Claro, su alma. Y cada vez que subía veía ese hombre. Un día le dije a la señora: mira, ahí hay un hombre parado en tu casa. No sé qué busca, el Señor no me lo ha revelado, pero ahí hay un hombre parado. En una oración, hermano, le presenté
necesitamos aquella alma. Y el Señor nos mostró cómo aquella alma salía de aquella casa. Hoy ustedes van a tener la oportunidad de orar por sus seres queridos. Por sus seres queridos, hermano. Y quizá muchos de ustedes que todavía tienen heridas por haber perdido a algún ser querido, hoy el Señor lo va a sanar. Hoy el Señor lo va a sanar. Pero yo quiero que usted entienda que el pecado trae sus consecuencias. A la edad de 21 años yo me fui para las calles a prostituir y bailaba desnuda. Empecé a tener relaciones sexuales desorganizadas y yo me enfermé con una hemorragia interna, alcanzó mi vida, hermana. 20 años con una hemorragia interna, evacuaba la sangre. Cada vez que iba al baño yo evacuaba la sangre, hermano. Vivía pálido así como esa blusa blanca. Donde quiera me caía, no tenía sangre en mi cuerpo. Incluso me había desahuciado en varias ocasiones, hermana. Fruto del pecado. Y quiero decirle algo a usted, hermano. Yo creo que con la persona que el Señor más problema ha acogido para su conversión ha sido conmigo, hermano. Es una batalla constantemente. Duré 7 años peleando con el Señor si me iba para el mundo otra vez o si volvía. Pero hermano, el Señor me reveló que ese era un aguijón que el Señor me había puesto ahí. Bendito sea mi Dios, porque ahí se manifestaba el amor de Dios en mi vida. Cada vez que yo quería irme al mundo otra vez, hermano, a disfrutar de los placeres del mundo, ahí salía el aguijón. Y ahí tenía que volver a las manos de Dios. Y le voy a decir algo a ustedes. El pecado, hermano, no es dulce. Es dulce, hermano, dulce, más dulce que la miel. Pero sus consecuencias son amargas. Las consecuencias del pecado son amargas: enfermedad, tristeza, aflicción. Y al final, hermano,